Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Para todos nuestros asistentes, les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Sesión 3, Gestión del Riesgo en Comisiones y Autorizaciones de Trabajo en las Regiones. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, líder de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión del talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión del personal, auditora Trinorma, RUC y VIAR, docente universitaria, asesora en riesgos laborales. Doctora Paola, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Paola, muchas gracias. Buenos días para todos los que nos acompañan la mañana de hoy, a todos nuestros afiliados de ARL Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Como lo acaba de decir Paola, efectivamente hoy nos encontramos en nuestra tercera sesión de la Comunidad de Conocimiento de Riesgos Públicos. Estaremos hablando en esta hora acerca de todos los riesgos que se nos pueden presentar en las comisiones o viajes de trabajo. Asimismo, al final les hablaré un poco de un protocolo que nos permite a nosotros hacer una verificación respecto a lo que es necesario conocer y validar antes de hacer un viaje de trabajo. Igual contarles que esta comunidad del conocimiento para la actual vigencia tiene 10 sesiones, es decir, 10 encuentros. Hoy es nuestro tercer compromiso. La idea es que ustedes puedan ser partícipes todos los meses en cada una de esas invitaciones y encuentros que tenemos en la comunidad de conocimiento de la prevención de los riesgos públicos. Antes de dar continuidad a esta temática y como es costumbre, quiero darle la palabra a Paola con la finalidad de hacer un sondeo inicial de los conocimientos previos que tenemos respecto al tema. Pao, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Así es, iniciaremos con nuestro sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El objetivo del primer sondeo es evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Para viajar a sectores rurales, ¿qué recomendaciones debo asumir? A. Tener un mapa y ubicación del lugar. B. Conocer el contexto del lugar. C. Los horarios de transporte. D. Todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. ¿Cómo nos fue?
A, tener un mapa y ubicación del lugar, 0%. B, conocer el contexto del lugar, 0%. C, los horarios de transporte, 0%. Y de todas las anteriores, 100%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Perfecto. ¿Cuál es la principal recomendación para ir a zonas de desorden público? A, tener el teléfono del secretario de gobierno. B, hablar con la policía. C, tener acompañamiento del interlocutor zonal. D, que el ejército tenga control territorial. 15 segundos y conocemos los resultados. Son los resultados. A, tener el teléfono del secretario de gobierno, 0%. B, hablar con la policía, 13%. C, tener acompañamiento del interlocutor zonal, 47%. Y D, que el ejército tenga control territorial, 40%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Perfecto, Pau. Claro que sí. En la fase del antes de la comisión o autorización de viaje, en lo que respecta al árbol telefónico se recomienda: A, tener un celular de baja gama. B, tener teléfonos de algunas autoridades en una libreta. C, tener árbol telefónico de personas que lo acompañan. Y D, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, tener un celular de baja gama, 0%. B, tener teléfonos de algunas autoridades en la libreta, 7%. C, tener árbol telefónico de personas que lo acompañan, 14%. Y de todas las anteriores, 79%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Paola Andrea Ramírez. Hola, muchas gracias. Bueno, súper bien aquí. Tomé muy atentamente los apuntes de ese sondeo inicial. Gracias a todos los afiliados a RL Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, y por estar en este espacio de la comunidad de conocimiento de la prevención de los riesgos públicos. Hoy con este tema tan importante que es reconocer todos los riesgos que se nos pueden llegar a materializar en un viaje de trabajo o en una comisión en ocasión a nuestras funciones laborales. Iniciamos con esta frase y es contarles que la vida es un viaje, solo hay que hacerlo seguro. Cada día de nuestra vida es un viaje que emprendemos desde cada actividad que llevamos a cabo. Trasladarnos a un centro de trabajo, trasladarnos a hacer alguna diligencia personal, cada movimiento, desplazamiento y en sí el hecho de vivir cada día es un viaje que puede llegar a tener muchos imprevistos. Es por eso que si aún analizándolo desde la vida cotidiana, cada viaje tiene riesgos, ¿cómo serán aquellos viajes que tienen que ver con el cumplimiento de una tarea o de una función laboral, donde lo cotidiano deja de ser cotidiano? Es decir, cuando nos enfrentamos a diferentes condiciones, situaciones, de acuerdo al contexto geopolítico, social y cultural, que hace que nosotros nos preparemos para ese encuentro diario. Para poder llevar a cabo este ejercicio, quiero manifestarles que el contenido de la presente material académico cuenta con conceptualizaciones, el reconocimiento del paso a paso de las comisiones y viajes de trabajo, el análisis de contexto territorial y, asimismo, reconocer los riesgos en las vías nacionales, contando con objetivos muy específicos como son socializar estos conceptos de riesgo público para poder evitar la materialización de los riesgos en nuestros viajes de trabajo, hacer un reconocimiento de los protocolos o de diferentes herramientas o lineamientos organizacionales que nos pueden ayudar para prevenir la materialización de riesgos en estos viajes y asimismo identificar qué hacer en el antes, durante y después de estas situaciones donde el riesgo público está latente en nuestros viajes de trabajo. Este contenido va a tener un recuento acerca de la comisión y las autorizaciones de viaje que necesitamos por parte de la empresa donde estamos trabajando, el reconocimiento del sitio o lugar en el cual nosotros vamos a hacer este desplazamiento, reconocer la materialización que se nos puede presentar y qué herramientas podemos nosotros utilizar en el momento de que ocurra un acto delincuencial, y también tener claro algunos tips importantes de trabajo en el traslado a zonas rurales o de alto riesgo.
Todo esto en el contexto de la comunidad de conocimiento de la prevención del riesgo público y quiero partir dando a conocer o recordándole a alguno de los asistentes que posiblemente ya han estado con nosotros en otros espacios a lo largo de estos casi 4 años que llevamos gestionando esta comunidad para todos nuestros afiliados, y es saber que el riesgo público es aquella posibilidad que durante el ejercicio de nuestra actividad laboral, por estos tres motivos: fuente, situación o acto, los trabajadores pueden verse afectados en su integridad, no solo física, sino también mental. Y no solo los trabajadores, también la organización, los enseres, los equipos, la información, la reputación, la fachada, derivado a una acción antrópica intencional, es decir, causada por el ser humano. Y obviamente tiene esto unas repercusiones que afectan públicamente la situación. Este riesgo público, desde la configuración del agente, quiero también recordarles que necesita de dos actores supremamente importantes, tanto la oportunidad como el motivo. ¿Quién da la oportunidad? Pues cada uno de nosotros, trabajadores que nos vamos a desplazar en el territorio nacional, hacer viajes de trabajo, incluso en algunas ocasiones desplazamientos dentro de la misma ciudad, visitando empresas, haciendo acompañamiento, asesorías. Cada movilización tiene dentro de su ejercicio inmerso muchos riesgos. Hoy nos centramos en esas comisiones de viaje que son fuera de la ciudad de sede principal de la organización, pero que nos sirven para tener recomendaciones incluso dentro de la misma ciudad, porque la oportunidad la damos todos cuando elegimos la misma ruta, cuando salimos a la misma hora, cuando tenemos el desconocimiento de zonas rojas. Y recordemos que al interior de cada ciudad o municipio también hay unas zonas críticas que nosotros debemos conocer antes de llegar a visitarlas. Asimismo, reconocer la vulnerabilidad en el desplazamiento por el tipo de vehículo, por las personas que nos acompañan y la misma imprudencia que nosotros como colaboradores llegamos a generar en esas movilizaciones. El motivo siempre lo va a tener el delincuente o aquella persona o grupo, porque hablamos de grupos delincuenciales, grupos armados, que tienen la intención de daño por intereses económicos, ideológicos, personales, laborales, de cualquier índole. Y si se llegan a juntar esos dos, la oportunidad que nosotros como trabajador damos y el motivo que tiene esa persona o ese grupo, se nos da la materialización del riesgo público, y para eso estamos aquí hablando de qué hacer en el antes de la comisión, antes de llevar a cabo ese viaje que necesitamos desarrollar para dar cumplimiento a algunas funciones dentro de la organización. Dentro de ello está primero el análisis de contexto de información previa. Cuando nosotros vamos a desarrollar ese viaje o esa visita, debemos conocer y estar informados de las situaciones que pasan en ese lugar que vamos a visitar. Fuentes de información, como las encontramos nosotros en los medios de comunicación, en los diferentes numerales que tiene a disposición el sector defensa, el sector de tránsito y transporte, el mismo Servicio Geológico Colombiano, nos permiten conocer cómo está ese lugar para donde vamos a viajar en temas de clima, de orden público, de situaciones nacionales. Hoy que ya no es desconocido para nadie, tantas marchas o protestas sociales que se presentan en diferentes lugares territoriales que son necesarios conocer. E incluso hablo mucho de reconocer el tema de los pico y placa de acceso y movilidad que tienen los vehículos en los diferentes municipios. Todo eso es circunstancial y es necesario que tengamos ese contexto de la información. Saber si la gente duerme al mediodía, si la gente abre a las 8 o a las 10 de la mañana los centros de comercio, porque ese análisis también sociocultural y de terreno en sitio del municipio me permite a mí ubicarme en modo real en el lugar al cual voy a hacer presencia. Los lineamientos de las autoridades, y aquí en ocasiones muchos psicopedagogos o neurolingüistas nos recomiendan no ver noticias, no estar enterados de ese amarillismo popular y de difusión que dan los medios de comunicación frente a las cosas crueles que suceden en el país. Nosotros desde la comunidad de riesgo público y desde ARL Positiva tratamos de invitar, obviamente desde la cordura y desde ese equilibrio psicoemocional que requiere el trabajador y el ser humano civil,
de estar enterado de lo que está pasando. Realmente cuando nosotros nos hacemos el de la vista gorda o ciega y no queremos analizar y conocer, perdemos la oportunidad de autoprotegernos. Y más si tenemos dentro de nuestras funciones y tareas hacer viajes en diferentes localidades del país. Por tanto, allí conocer los lineamientos de las autoridades y saber qué está pasando en el mundo, incluso desde tomar contacto con autoridades competentes locales, asumir el reconocimiento de seguridad que se requiere en la zona es necesario. Ahí no solamente es conocer e indagar, sino también dejar plasmado ese contacto inicial para poder contar con ese respaldo de gobernabilidad que requerimos en el territorio nacional. Tener los documentos al día y eso a título personal, llevar o portar nuestro documento de identidad. De hecho, si tenemos que hacer un viaje fuera del país, tener nuestro pasaporte, nuestro registro biométrico y todos los documentos que son necesarios. Dentro de la documentación al día, más adelante también les quiero contar que una de las recomendaciones durante el viaje es evitar portar el carnet de identificación de la organización a la cual nosotros estamos haciendo representación en esa zona territorial, porque en ocasiones puede llegar a ser contraproducente. Simplemente llevar nuestro documento en lo posible con la finalidad de, si estamos expuestos a algún retén o alguna situación particular de identificación de autoridades en las vías nacionales, tengamos cómo identificarnos. Dentro de estos documentos al día también recomiendo portar el carnet de las empresas aseguradoras de salud. Esa ha sido una costumbre que se ha venido perdiendo a través de todo el proceso de digitalización y tecnología, en el uso de todas las plataformas y reconocimiento de afiliados del sector salud. Sin embargo, tener ese carnet a la mano también hace parte de ese reconocimiento inicial cuando nosotros queremos saber la persona a dónde está afiliado y a dónde la podemos remitir dado caso alguna emergencia. Evitar comentar es también un paso importante en el antes de la comisión y se los contaba al inicio cuando hablaba de la oportunidad que damos nosotros como colaboradores. Y es que la imprudencia del trabajador, la imprudencia del ser humano por querer hablar, 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 desafortunadamente nos ponen aprietos cuando esa palabra mal dicha o mal interpretada llega al oído de una persona con intención de daño, una persona infiltrada, alguien que haga parte camufladamente dentro de la sociedad, pero que pertenezca a alguna banda delincuencial o algún grupo armado. Eso hace que se conozca el motivo del viaje, el destino del viaje, lo que se porta o se traslada en ese viaje y puede llegar a ser contraproducente. Recomendación general es que siempre que salgamos de comisión, contemos con un documento soporte aprobado por la organización. Muchos trabajos desde la autodeterminación y responsabilidad o nivel gerencial que tenemos en las empresas nos permite tomar la decisión de hacer desplazamientos con autonomía. Sin embargo, para términos de respaldo, de seguros, incluso desde el cumplimiento de los diferentes protocolos que tienen las empresas, es importante dejar sentada la aceptación de la comisión por un correo electrónico, por un grupo WhatsApp que nos queda a nosotros el manifiesto y la notificación para poder demostrar que no estamos evadidos del servicio, que no estamos haciendo algo indebido, sino que realmente estamos llevando a cabo una tarea que corresponde a una de las funciones, que es visitar alguna zona lejana al centro de trabajo principal o sede principal. También lo mencionábamos ahora y aquí parte de las claves de este contenido es el reconocimiento del árbol telefónico, el cual debe de estar actualizado. Este árbol telefónico corresponde a toda la información que tengamos nosotros de contacto, tanto de las personas que viajan conmigo, de las personas que me van a recibir, a dónde voy a llegar, cuál es el contacto del hotel, el nombre del hotel, los números incluso de las autoridades directamente, si lo tenemos también especificado dentro de la actualización de ese árbol telefónico, jefe superior, coordinador, medio de transporte, a nivel no solo organizacional, sino también familiar, que un familiar de nosotros sepa para dónde vamos y tener ese contacto fluido. Cuando nosotros tenemos ese árbol telefónico actualizado, nos facilita mucho el despliegue de actividades que dado caso haya una ausencia de comunicación por un tiempo determinado que llegue a ser sospechosa o anormal,
podamos contar con una reacción inmediata que nos permita oportunamente actuar frente a una situación delincuencial. Asimismo, encontramos que hay que asegurar un transporte seguro. Hay muchas localidades aún en Colombia que encontramos medios de transporte ilegales o aquellos que son informales, por no decir ilegal, sino informal, a través de motocicletas, de vehículos, incluso aplicaciones que aún tienen en entredicho la jurisdicción en Colombia frente al respaldo que se puede llegar a dar ante una emergencia o ante un accidente, motivo por el cual es preferible tomar medios de transporte seguros si las condiciones, claro, municipales no lo permiten. Reitero, sé que hay algunos municipios donde eso es imposible porque nos transportamos por tuk-tuk o incluso hasta por bicitransportadores, pero en lo posible tratemos de llevar ese conducto de transporte seguro para evitar alguna anomalía y tener un respaldo dentro del contexto nacional en términos legales y obviamente de cumplimiento a lo indicado por las autoridades nacionales y de los diferentes medios de transporte. El aseguramiento del equipaje también hace parte de una de las consideraciones en el antes de la comisión y es evitar que personas extrañas manipulen mi equipaje o incluso conozcan la clave de mi equipaje, no perder de vista mi equipaje. Hay situaciones donde nos hemos colocado en aprietos porque se confunden las maletas, porque ingresan paquetes que no son nuestros dentro del equipaje e incluso hasta se nos pierde el equipaje. Por ello es necesario que tengamos atención indicada en esa visualización y no pérdida de vista del equipaje. Si tenemos alguna consideración de salud, estamos en un tratamiento, somos farmacodependientes, necesitamos también contemplar dentro de nuestro equipaje los medicamentos. Si requerimos algún medicamento o algún suministro farmacológico por horas específicas, es necesario que llevemos este medicamento con receta, con la finalidad de que, dada una situación particular, podamos contar con el recetario para saber cuál es ese medicamento que nosotros venimos ingiriendo de acuerdo a un tratamiento médico. Eso es dentro del antes de la comisión. Ahora bien, vamos a hablar un poco de qué sucede en el sitio o lugar donde estamos llevando a cabo la comisión o el viaje de trabajo. Encontramos la necesidad de la prudencia de la información y es evitar proporcionar información a personas que sean diferentes de la organización. Hablar acerca de bienes, de recursos, hablar incluso de lo que me están pagando por el servicio o de la tarea importante que voy a llevar a cabo. Los desconocidos, recordemos que hacen parte de aquellas personas que pueden tener intención de daño, incluso si nosotros damos la oportunidad. Ser desconfiados en el durante siempre con personas que no conozcamos porque no sabemos qué intención tengan al querer hacer una relación con nosotros. Hay que evitar establecer relaciones con personas que no conocemos ni en esencia como humano, ni tampoco sus intenciones. Prestar atención a esas personas que muestren un excesivo interés frente a la información específica, que quieran saber por qué viajamos, qué hacemos en la entidad y querer sacarnos mayor información. Para ello es necesario ser desconfiado y analizar todos los comportamientos que para nosotros sean anormales con la finalidad de cerrar esa brecha de posibilidad de que tengan la información que quieren conocer, dado que nuestra prudencia y nuestra desconfianza puede llegar a ser un blindaje frente a esas personas infiltradas o personas sospechosas. Compartir información con personas de confianza, claramente, repito, con la familia, que sepan para dónde vamos a viajar, incluso con las personas del mismo equipo para poder hacer la distribución de tareas, reconocer la hora de los desplazamientos, los lugares por donde vamos a hacer la movilización, las actividades del desarrollo de cada una de las acciones que vamos a hacer en el sitio. Puede ser que lleguemos a un municipio, pero tengamos que desplazarnos en diferentes lugares. También conocer esas actividades, reconocer la zona o los sitios donde vamos a estar haciendo la visita y cada una de las personas importantes o actores activos dentro de esta visita o comisión. Recuerden,
desde la persona de la empresa que me recibe o desde la empresa cliente, acreedor, proveedor que me recibe en situ, incluyendo el hotel, incluyendo la persona que sirve intermediario, todo ese canal y árbol telefónico que mencioné con anterioridad. Analizar los comportamientos seguros en la parte económica. También que debemos nosotros reconocer que en estos viajes el aseguramiento de nuestro dinero y recurso hace parte importante e incluso hace parte de los riesgos que podemos asumir en la vía. Por eso, frente a cantidad de dinero, es mejor evitar llevar tanto dinero dentro del viaje, si es posible, dinero plástico hoy por hoy, con diferentes aplicaciones o la misma cuenta de ahorro que tiene la posibilidad de mantener bolsillos para poder hacer camuflaje del dinero frente a algún paseo millonario que lleguemos a tener en cajeros electrónicos. También poder hacer la distribución del efectivo, si llevamos diferentes cantidades de dinero, depositarlos en lugares que me puedan a mí distribuir proporcionalmente el dinero que llevo. Ejemplo, bolsillos. En las damas utilizamos en la parte superior del pecho, en la riata, los caballeros, en las botas, en la cartera, en el bolsillo delantero, trasero, diferentes lugares para evitar, dado una pérdida, tener al menos un backup en alguna parte de nuestro cuerpo. Tener en ese viaje cautela y evaluar la necesidad de llevar una tarjeta de crédito. Si no es necesario, pues no la llevemos. Realmente, ¿para qué llevar tantos documentos que no van a ser útiles en un viaje y que sí pueden llegar a ponernos en aprietos? Y estar siempre en lugares confiables para no poner en riesgo nuestra integridad. Y para pasar desapercibido y tener un bajo perfil, también se hace necesario evitar el uso excesivo de la comunicación frente a fines económicos de mi actividad de viaje, evitar tener comportamientos ostentosos. Hay personas que cuando desarrollamos un viaje llevamos todo lo último, lo que está de moda o estrenando en cada viaje y lo que hacemos es aparentar ostentosamente un perfil que de cara al delincuente pues va a ser muy atractivo. Por tanto, incluso la moda de andar en tenis, abrigos leves, ha hecho que todo sea mucho más cotidiano y ya esos perfiles exuberantes hayan disminuido un poco su presencia en terreno. Esa es una de las maneras que son particulares y que permiten de una u otra manera permitirnos pasar desapercibidos. Frente a los documentos de identificación, les comenté evitar llevar el carnet de la empresa que representemos y en lo posible tratar de pasar desapercibido frente a quiénes somos, cómo me llamo, con personas que no es necesario nuestra identificación. El uso del celular debe ser cauteloso en espacios públicos, en zonas oscuras, en calles destapadas. Necesario siempre poder contar con un celular que nos permita una comunicación inmediata, incluso compartir la ubicación en GPA, si tenemos un grupo familiar donde todos tenemos acceso a esa ubicación, también nos facilita a nosotros una ubicación en sitio de una manera emergente. También encontramos en la necesidad de desplazarnos siempre en lugares confiables. Si yo no conozco un barrio, no conozco un sector, no conozco una zona, siempre cuando lleguemos a esa ciudad preguntemos qué ha pasado últimamente, cómo está el orden público, a qué lugares podemos ir y qué nos recomiendan y claramente también corroborarlo con las autoridades, canales autorizados y las mismas redes de comunicación. Y evitar concentraciones en espacios, por ejemplo, hoy por hoy con el tema de las protestas sociales, de las aglomeraciones, las concentraciones de personas puede llegar a generar fácilmente la infiltración de una persona con intención de daño y nosotros por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, podemos llegar a ser eh, material disponible para que ese riesgo público se nos llegue a materializar. ¿Qué pasa ya hablando desde el antes, hablando desde el durante y en ese después de que se nos materializa el riesgo público en la vía, en nuestro viaje? ¿Qué hacemos en esa situación peligrosa que ya vimos que está en riesgo nuestra vida, nuestra integridad? Entonces, lo primero es que si se nos llega a materializar el riesgo público en la comisión, llámese por las diferentes modalidades que ya vamos a socializar, lo primero es evitar el pánico y conservar la calma.
Si nosotros nos exigimos calma, tratamos de analizar muy objetivamente la situación, nos va a ser mucho más favorable el desencadenamiento frente o de cara a la persona delincuente o criminal. ¿Por qué motivo? Porque a la medida en que yo me esfuerzo en tener una actitud agresiva, retadora, estoy generando una controversia con ese delincuente y empeoro la situación. Motivo siempre la calma y la discreción, y evitar el pánico va a ser la solución más fácil y que obviamente va a favorecer la escena. Acatar las instrucciones del asaltante, del delincuente, del grupo armado, también es necesario para evitar tener agresiones verbales o físicas. Si nos dicen bájenos, corran, sube, eso hay que hacer en grupo. No es que uno sí y los demás en contra, o todos sí y uno en contra. Realmente eso genera descontrol y, repito, termina generándose en afectaciones tanto físicas o verbales de parte de los agresores con las víctimas. Hay que evitar mirar al asaltante, y ese es un punto en riesgo público que creo que en todas las capacitaciones, espacios que hemos tenido la oportunidad de compartir, hemos reconocido que si yo miro al asaltante lo estoy desafiando, motivo por el cual la mirada tiene que ser totalmente bloqueada hacia abajo, hacia un punto fijo, para evitar incluso generar ese desafío al delincuente. Sin embargo, aunque yo no lo estoy viendo, lo que sí puedo hacer es tener un análisis y una concentración muy específica en la fisionomía del delincuente. Reconocer sexo, edad, color de la piel, color del pelo, más o menos un peso aproximado, su estatura, marcas particulares en la piel, en la cara, rasgos, lunares, tatuajes, perforaciones. Forma de vestir, acentos, modismos que me permiten a mí identificar en el momento de hacer la denuncia y poder declarar aquello que viví, dar datos específicos, porque créanme que aunque hoy por hoy hay una baja percepción de la seguridad pública y algunos perdemos la fe y la esperanza frente a la reacción o a la solución inmediata a casos particulares que en ocasiones nosotros mismos damos la oportunidad, es importante exaltar en este espacio el papel que están haciendo las autoridades, y en este caso Policía Nacional, Ejército Nacional, quienes se encargan de garantizar el orden público y en específico en las ciudades, poder individualizar delincuentes o desmantelar algunas bandas delincuenciales. ¿Cómo se logra eso? Eso no es un papel solo en las autoridades. Realmente aquí el trabajo y el esfuerzo que debemos hacer la ciudadanía y cada uno de nosotros en ese papel activo como colaboradores es dejar la denuncia con todos los detalles, lugar, hora, para que las autoridades en ese proceso de investigación que hacen las diferentes especialidades de la Policía Nacional puedan capturar evidencias, puedan individualizar, pedir registros fotográficos, videos, y que con la versión de la ciudadanía se pueda llevar a cabo ese papel, porque en ocasiones no somos actores activos, sino pasivos, esperamos que las autoridades hagan su papel, pero sin insumos, y así es muy complicado. Aquí se trata de no perder la fe ni tener una mala percepción, sino sumar y ser parte de esa articulación para que las cosas pasen. De lo contrario, vamos a seguir con una percepción errada de ese papel tan importante que llevan a cabo las autoridades, y sobre todo en este tema tan importante que afecta a los colaboradores en las organizaciones y a nivel nacional, como lo es el riesgo público. Bien, una vez se nos materializa este hecho y necesitamos posteriormente tomar unas acciones. ¿Qué vamos a hacer en ese después? Uno es avisar a las autoridades una vez se retiren los delincuentes. No vamos a hacer la llamada delante del delincuente, no vamos a tomar acciones imprudentes. Recordemos que la prudencia es de sabios, motivo por el cual una vez yo me siento seguro como trabajador, doy aviso a las autoridades, información detallada como les acabo de describir, indicando todo lo sucedido solamente a las autoridades, no con personas ajenas que no van a aportar al proceso. Claramente se debe informar al jefe inmediato, al personal de confianza en la organización e incluso a la administradora de riesgos laborales si es que se nos ha materializado el riesgo y hemos tenido alguna afectación. Aquí también una premisa muy importante, y es saber que frente al riesgo público puede que las situaciones sean en nuestra vida e integridad
o sea, tras la pérdida del equipo de dotación, tanto el computador, la base de datos, mi equipo móvil celular, mi carro institucional, mi carga, ¿cierto? Es decir, los elementos que estoy trasladando de una zona a otra en ese viaje laboral. En todos los escenarios siempre va a primar la vida del trabajador, nosotros en esencia. Lo demás, pues ya tendrá su proceso administrativo y la presentación de todas las pruebas que se lleguen a requerir. Pero en esencia lo más importante es conservar nuestra integridad. Por eso los pasos que acabamos de mencionar en el durante son tan importantes como mantener la calma y conservar siempre nuestra vida, para que una vez esto llegue a suceder, pues tengamos la manera de poder contar la historia, evitar que siga pasando en otras personas y aportar a las autoridades competentes los insumos que se están requiriendo a nivel nacional y territorial para poder detener este flagelo que está afectando la calma y la paz de la ciudadanía. Entonces, específicamente ya hablando de estos traslados en zonas rurales o de alto riesgo, que realmente es como el cuello de botella y lo que las organizaciones empezamos a cuestionarnos. ¿Cómo hacer para viajar a esas zonas donde el orden público está alterado, que conocemos como zonas rojas del país? Hay algunos lineamientos que se han venido desarrollando a través desde la gestión de los riesgos laborales y que en esta comunidad hoy les quiero contar, y es tener unos tips establecidos en la empresa para esos viajes a zonas rurales o de alto riesgo, que en ocasiones incluso preferimos no hacer y decimos y colocamos todos los argumentos para decir que es mejor no viajar, claramente porque nuestra vida es muy importante, porque en casa nos esperan. Sin embargo, hay operaciones nacionales que infortunadamente nos exigen esos viajes, pero para poder hacer esos viajes, pues empezamos a desarrollar algunos protocolos y material de herramienta de trabajo que nos van a facilitar el desarrollo de las autorizaciones de esos viajes en las visitas nacionales. Uno de ellos es establecer los desplazamientos en horarios diurnos de 6 de la mañana máximo a 6 de la tarde. Reconocer los sitios peligrosos, verificar cuáles están identificados como sitios peligrosos para posteriormente indagar qué es lo que está pasando actualmente en la zona o si todo está calmado o qué ha venido sucediendo últimamente. Asimismo, poder indagar en los pobladores las situaciones de riesgo. Una vez llegamos a la zona, preguntar o conocer comentarios de seguridad o inseguridad que puedan ser útiles para nuestra tranquilidad y desplazamiento. Verificar las baterías de los equipos de comunicación móvil. Siempre tratemos de llevar el celular cargado, de llevar nuestro cargador, llevar saldo disponible o llevar datos para poder tener contacto al menos con el 123, que es el número de emergencias. Transitar en un vehículo confiable que obviamente esté autorizado dentro de la Administración de Tránsito y Transporte y que tengan permiso de tránsito en las diferentes vías. Evitar hacer paradas innecesarias, tratar incluso aquí muy tranquilamente contarles que antes de salir de viaje es mejor ir al baño, hacer nuestras necesidades fisiológicas y no estar parando paulatinamente, dando o exponiendo nuestra vida a los delincuentes. Tratar de buscar un hospedaje confiable en establecimientos reconocidos o que nos brinden seguridad. Tener un contacto municipal o en la cabecera municipal o del corregimiento o de alguna autoridad local o enlace territorial. Este enlace territorial es muy importante y también lo vimos en la pregunta de sondeo porque reconocer la necesidad de intermediación de alguien de la zona es muy importante cuando estamos en estos lugares rurales o de alto riesgo. Esos mediadores zonales son los que nos facilitan a nosotros la interlocución entre la empresa, entre el grupo armado o entre la banda delincuencial con la finalidad de validar acuerdos territoriales que estén ejerciéndose de momento de acuerdo a las condiciones sociopolíticas del país. Por eso es necesario también reconocer ese papel o esa figura de esa autoridad zonal o ese mediador zonal. Hablamos también de llevar un trabajo en equipo para tener una unidad de grupo donde todos nos estemos respaldando y poder evidenciar en los ojos de varias personas lo que llegue a ser anormal dentro del desplazamiento.
tener una comunicación permanente con las personas de confianza en intervalos prudentes, no es exponer a todo momento el teléfono, pero sí tener una secuencia de contacto en horas particulares para que sepan de nosotros y ese vacío comunicacional no nos deje en sospecha de que algo grave está pasando. Confiar en los instintos, y aquí hablamos de que el sexto sentido a veces es el menos común de los sentidos, pero en ocasiones es el que nos dice a nosotros que algo anda mal. Si nos parece sospechosa una vía, una persona, una conversación, tratemos de asegurar nuestra vida, tratemos de salvaguardar nuestra integridad. Ese instinto de seguridad, créanme, que cuando se activa es porque por ley de supervivencia necesitamos protegernos. Y casos que se nos pueden presentar en la vía, como por ejemplo el retén ilegal, que se puede dar en vía terrestre o fluvial, pretende generar esa materialización de riesgo público que exigen nosotros prudencia y hay que evadir que se nos llegue a presentar este caso, pero evitar una vez se nos materialice escapar de una manera brusca porque eso puede llegar incluso a generar hasta la pérdida de la vida del trabajador. Reconozcamos que hoy por hoy en el país se nos han venido incrementando los casos de secuestro en las vías nacionales y en diferentes corregimientos y cabeceras municipales. Esa es una de las formas de materializarse los riesgos en los viajes de trabajo o en las comisiones. Ahora, finalizando, quiero contarles cuáles son esas principales modalidades. Otro aspecto importante en estas zonas rurales o de alto riesgo es no difundir información, evitando dar a conocer con personas desconocidas a través de conversaciones fluidas personalmente o incluso telefónicamente nuestro nombre, nuestro destino, a qué nos dedicamos, porque eso puede ser contraproducente. La conservación de la información es importante, incluso hasta cuando nos llaman a pedir referencias telefónicas. Pueden conseguirse nuestro número telefónico y empezar a generarnos una afectación respecto a la ubicación de nuestra familia, respecto a nuestras relaciones o bases nucleares familiares. Por tanto, esa información debe ser de nuestra reserva personal y siempre estar alerta a situaciones de posible engaño. Personas que engañan hoy por hoy las encontramos en corbata y muy estilizados. Las modalidades de estafa en el país también han venido evolucionando increíblemente a través de los equipos móviles comunicacionales, que el incremento ha sido exuberante. Sin embargo, no hay que dejarnos sorprender con personas engañosas o situaciones supuestas interesantes. Conozca este lugar y le doy una oferta, lo invito a que se quede en mi casa, usted me cae bien. Son algunas situaciones que realmente pueden llegar a ser engañosas solamente para causar una afectación en nuestras vidas. Como lo están viendo en pantalla en este momento, algunos de esos riesgos en los viajes de trabajo los podemos nosotros reconocer desde agresiones físicas, verbales o psicológicas, cuando se nos atraviesan en la vía o cuando durante ese viaje o traslado de trabajo sucede que personas con intención de daño particulares nos agreden con un bate, con un martillo, nos colocan cuerditas para pagar de pronto vacunas en el desplazamiento en algunas zonas. Eso hace que tengamos pérdidas económicas, pero también una desestabilidad psicológica por el temor o afectación que nos empieza a generar esos traslados nacionales. Y dentro de las modalidades que reconocemos y que lo vimos en la sesión anterior, se encuentra el retén ilegal y las pescas milagrosas, que pueden llegar a terminar incluso en secuestros de diferentes modalidades. Entonces, como reconocemos que el país no es ajeno a esos 70 años más de 70 años de conflicto armado que hemos vivido, podemos encontrar estas situaciones de retén ilegal que fue muy en auge desde los años 90, donde se despojaban a los pasajeros de las pertenencias, ¿cierto? Marcaban los vehículos, generaban pánico y terror. O lo que conocíamos nosotros como pesca milagrosa, que hoy ha venido incrementándose, repito, encontrando en las vías esos retenes donde buscan personas que por su cargo, por su profesión, pueden llegar a ser apetecibles para algunos grupos delincuenciales o armados del territorio nacional. Geólogos, médicos, bacteriólogos, personas que trabajan en diferentes sectores y terminan generando incluso hasta un secuestro extorsivo. Gerentes de alguna organización,
personas que tienen un poder de mando o que son personas del gobierno, cargos políticos, militares, incluso civiles. Dentro de estas consideraciones hemos encontrado las quemas o robos de vehículos, amenazas a la población civil que crean zozobra y terror en los viajeros, trabajadores como nosotros e incluso aquellos comerciantes que recorren el país como recorredores o corredores de viaje. Y vemos entonces que finalmente puede llegar a terminar esto en la afectación física, emocional o incluso en la pérdida de la vida, en las pérdidas económicas o hasta en un secuestro. Secuestro extorsivo, donde nos retienen con la final de exigir una libertad a través de una suma económica, o secuestro simple, donde nos retienen con propósitos distintos a esa sustracción o retención de la persona. Y en las vías nacionales vemos que esto puede pasar a camiones o incluso a tractomulas que transportan medicamentos, productos refrigerados, productos del agro, productos industriales. Podemos encontrar también la afectación a familias particulares, a trabajadores que van en las vías nacionales donde nos pinchan las llantas, donde nos dejan, por ejemplo, boleteos con aerosoles y marcan los vehículos. Pueden hurtar las pertenencias, simplemente se llevan los celulares, los equipos que estamos trasladando, por ejemplo, el computador que es de dotación de la organización, se nos llevan la carga y, en fin, cualquier tipo de amenaza puede ser una de esas modalidades que estamos viviendo en el comercio, que estamos viviendo en las organizaciones, tanto públicas y privadas, y que incluso puede terminar, como lo están viendo ustedes en esta imagen, donde nos queman el medio de transporte o se nos llevan el vehículo y nos dejan caminando a pie. Es por eso que desde la comunidad del conocimiento de la gestión de riesgo público y como experta líder de esta comunidad ya hace 4 años casi, acompañando a todos los afiliados a ARL, la aseguradora de todos los colombianos, quiero dejarles este ejemplo de un preoperacional que me permite a mí en términos de validación de una comisión ser garante como empresa para que mis colaboradores hagan un checklist antes de viajar y sepan si definitivamente se puede dar el aval o la autorización de viaje, porque las consideraciones o los riesgos que se están dilucidando en esta lista de chequeo definitivamente lo permiten o no lo permiten. Entonces, este es un ejemplo de algunas de las asesorías que los diferentes asesores y profesionales en riesgos laborales y específicamente en riesgo público a través de ARL Positiva hemos llevado a organizaciones que tienen dentro de sus actividades el desplazamiento de zonas territoriales a nivel nacional, asesorándolos tanto en la creación del programa de riesgo público, tanto en la creación de todos los protocolos de las diferentes modalidades de materialización, pesca milagrosa, atraco, secuestro, amenaza, artefacto explosivo, todo lo que existe hoy por hoy, que está incluso determinado desde el Código Penal como delitos en Colombia. Motivo por el cual este preoperacional tiene unos aspectos generales y factores personales que tenemos en cuenta en las organizaciones y los quise traer hoy para ustedes con la finalidad de que puedan aprovechar su administradora de riesgos laborales y tener una asesoría mucho más personalizada frente a la necesidad de contemplar el riesgo público como un riesgo transversal que se encuentra en cualquier actividad económica y específicamente aquellos que son distribuidores, comercializadores, que trabajamos en vías nacionales, que asesoramos, que hacemos consultoría en las vías nacionales o en diferentes municipios y corregimientos. Viajar hoy en Colombia es un tema de seguridad. Comisionar hoy en Colombia, es decir, trasladarnos o hacer viajes de trabajo, hoy en día es un tema al cual hay que prestarle atención y por eso este espacio de conciencia y de invitación a todos los afiliados que nos acompañan en la mañana de hoy, para que llevemos este mensaje a la organización y podamos implementar estas herramientas como el programa o diferentes guías, manuales o protocolos con la finalidad de blindar a la empresa y blindar sobre todo la vida de nuestro colaborador. Ejemplos de esta lista de chequeo. Preguntas que están allí estimadas para poder validar ese checklist de decir, empresa, autorizo el viaje, la comisión, o prefiero aplazarla y posponerla cuando el orden público esté un poco calmado, cuando las condiciones ambientales estén un poco mejor, porque eso es proteger y pensar en la persona, que es lo más importante en toda organización. Una pregunta es, ¿cuenta con el carnet de la entidad?
¿Se siente en condiciones de salud física y mental adecuadas para realizar la comisión? ¿Tienen claro el tipo de visita o comisión a realizar y el propósito de esta visita? Encontramos algunas otras, por ejemplo, como ha estimado el tiempo de desplazamiento en los diferentes medios de transporte, incluyendo caminata, montada en chalupa, todo lo que haga parte de la movilización en esa visita, frente a los riesgos que se pueden presentar. Cuenta con su esquema de vacunación completo. ¿Ha sufrido algún accidente laboral o sabe qué accidente laboral se le puede presentar en esta visita de trabajo? Cuenta con los números de información de contacto en caso de emergencia, conoce los controles necesarios para evitar eventos no deseados en este viaje. En fin, estas son algunas de las preguntas y de la lista de chequeo que tenemos creados y asesoradas en algunas empresas afiliadas a ARL Positiva. Hoy queda como un material para ustedes, señores asistentes, agradeciendo su participación y su compromiso con la prevención de los accidentes y la promoción de la salud de los colaboradores de la empresa donde ustedes están en este momento desarrollando sus actividades económicas. Consideren la seguridad y los riesgos públicos como un tema de riesgos laboral inminente y latente. Hoy por hoy, con todo el tema de desorden público, de presencia de manifestaciones sociales, de alteraciones a nivel nacional, reconociendo las mingas, reconociendo las caminatas o protestas, todas esas modalidades que infiltradamente conserva la presencia de grupos delincuenciales o grupos organizados al margen de la ley y armados que nos pueden llegar a afectar o que pueden llegar a generarnos daño dentro del desarrollo y la continuidad de negocio de nuestra organización, desde salvar vidas, desde salvar la pérdida económica, desde salvar incluso una afectación reputacional a la organización. Con total disponibilidad para poder atender sus inquietudes, si en este momento sale alguna de ellas, e invitarles a que nos encontremos el próximo 29 de agosto de este mismo año, es decir, el mes entrante, en nuestra quinta sesión que corresponde a la prevención del riesgo público en atraco. La idea es que podamos seguir avanzando en todos los temas que tienen que ver en esta comunidad del conocimiento y aquellas personas que quieran ahondar un poco más frente al riesgo público y todo lo que está sucediendo en materia de seguridad en el país, les dejamos esta bibliografía donde ustedes pueden encontrar información un poco más profunda respecto a la información que ha sido suministrada en este espacio. A partir de este momento, le cedo la palabra a mi compañera Paola con la finalidad de validar si tenemos preguntas en este espacio. Pao, te cedo la palabra. Listo. Doctora Paola, bueno, tenemos una pregunta, la revisa Fabiola Giraldo. Profe, ¿uno puede mostrar el carnet de la entidad o de la empresa donde uno trabaja? No, Fabiola, eso no se hace. Claramente, lo que sí debemos portar es el documento de identificación, cédula de ciudadanía o de extranjería o el documento que nos acredite como persona civil en el país. Documentos de la organización, no. Algunas veces decimos, ay, pero me puede favorecer. Créanme que en el mayor de los casos nos perjudica. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar como que estoy en un viaje visitando a un familiar, que tengo una necesidad, más nunca decir que es ese trabajo donde me están pagando, donde tengo unos rubros, donde me da una categoría mi cargo o el grado o el nivel de poder que tengo en la empresa, lo que puede llegar a generarme a mí un perjuicio como colaborador. Entonces, la recomendación siempre es guardar muy bien escondidito el carnet y solamente portarlo ya en el centro de trabajo en la ubicación de la entidad o sede que estemos visitando en ese municipio. Pero durante el trayecto evitemos siempre ni portar chaquetas, la camisa con el logo, porque eso puede generarnos a nosotros afectaciones y ponernos en aprietos. Listo, doctora, no veo más preguntas por el momento, entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Perfecto, Paola. Entonces damos inicio al sondeo final. Muchas gracias a todos nuestros asistentes la mañana de hoy. Primera pregunta. Para viajar a sectores rurales, ¿qué recomendaciones debo asumir? A. Tener un mapa y ubicación del lugar. B. Conocer el contexto del lugar. C. Los horarios de transporte. D. Todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Claro que sí, aquí a la espera.
Estos son los resultados. A, tener un mapa y ubicación del lugar 0%, B, conocer el contexto del lugar 0%, C, los horarios de transporte 0% y D, todas las anteriores 100%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, doctora? Muchas gracias, Pa. Bueno, nos fue súper bien. Efectivamente, el 100% es todas las anteriores. Todo lo que aquí mencionado, tanto conocer el mapa, para dónde vamos, el contexto de la realidad que se está viviendo y no solamente en materia de orden público, sino de clima, desplazamiento, protestas o manifestaciones, los horarios de traslado e incluso de acceso o egreso de los vehículos o medios de transporte, hace parte de los insumos que nosotros tenemos para poder pensar y evaluar ese viaje. Entonces, perfecto, 100%, súper bien a todos mis asistentes en este espacio. Pau, muchas gracias. Siguiente pregunta. Listo, doctora, muchas gracias. Y señora, segunda pregunta. ¿Cuál es la principal recomendación para ir a zonas de desorden público? A, tener el teléfono del secretario del gobierno. B, hablar con la policía. C, tener acompañamiento del interlocutor zonal. Y D, que el ejército tenga control territorial. 15 segundos y conocemos los resultados. Muy bien. Ok. Estos son los resultados. A, tener el teléfono del secretario de gobierno 0%. B, hablar con la policía 11%. C, tener acompañamiento del interlocutor zonal 75%. Y D, que el ejército tenga el control territorial 14%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctora? Bueno, Pau, muchas gracias. Definitivamente tener contacto con el interlocutor zonal y es la respuesta correcta. Incrementamos de un 47 a un 75%. Las anteriores también son importantes, pero lo más importante donde se nos llegue a materializar un riesgo en esa comisión o en ese viaje de trabajo es tener a alguien que sea el portador de voz y que intermedie zonalmente, más en esas zonas de orden público que ya reconocemos que son zonas rojas o que están categorizadas en este momento como zonas de alta conflictividad en el país. Sí, claramente saber de que haya presencia del Ejército Nacional, tener contacto con la Policía Nacional, que es nuestra representación de gobernabilidad, es muy importante, pero recordemos que en el término de que se nos materialicen esas zonas rojas o zonas de orden público alterado, una situación con un trabajador en una zona específica, es el interlocutor zonal el que hace ese papel de mediador entre las partes. Claramente el ejército, la policía y toda figura de autoridad pues viene a generar controversia con estos grupos armados y delincuenciales, por tanto no habría esa afinidad de llegar como a un acuerdo o poder entregar ese mensaje adecuado de cómo está la persona retenida o cómo se encuentra ese proceso que se está viviendo de retén ilegal o materialización de riesgo público. Entonces, el interlocutor zonal hace un papel genial en este caso, que es el papel de poder ser el mediador y de permitir ese mensaje, esa comunicación fluida sin generar confrontamientos y altercados, incluso hostigamiento entre las partes. Pau, muchas gracias. Efectivamente, 75% la opción C. Listo, doctora, muchas gracias. Continuamos tercera y última. En la fase del antes de la comisión o autorización de viaje, en lo que respecta al árbol telefónico se recomienda: A, tener un celular de baja gama. B, tener teléfonos de algunas autoridades en una libreta. C, tener árbol telefónico de personas que lo acompañan. Y D, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, tener un celular de baja gama 0%. B, tener teléfonos de algunas autoridades en una libreta 0%. C, tener árbol telefónico de personas que lo acompañan 17%. Y de todas las anteriores 83%. ¿Cómo nos fue con esta tercera pregunta, doctora? Muy bien, Pau, muchas gracias. Subimos todas las anteriores de un 79 a un 83%. Esa es la respuesta correcta. Todas las anteriores porque tener la conservación de los contactos tanto de las autoridades como del personal que nos acompañan, como incluso pasar desapercibidos con equipos de baja gama, no siendo tan notorios, son medidas de prevención en ese antes. Pero realmente todo en conjunto nos puede permitir a nosotros evitar ser precisamente esa víctima en nuestros viajes o en nuestras comisiones. Entonces, muy bien, la respuesta final, subimos a un 83%. La respuesta D, muchas gracias, Pau, a ti por tu liderazgo y gracias a todos los afiliados de ARL Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, por acompañarnos y ser parte de esta travesía
en todas las comunidades de conocimiento, hoy específicamente en la prevención de riesgos públicos. Repito y reitero, los invito a que nos sigan acompañando en todas estas espacios, webinar que tenemos para ustedes. Para nosotros realmente es muy importante entregarles a ustedes herramientas de autocuidado y seguir generando prevención en toda la comunidad. Pau, muchas gracias y un bendecido día para todos. Doctora Paula, muchas gracias a ti por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Claro que sí. Recuerden que Positiva Educa realiza acciones educativas virtuales de 1 hora de martes a viernes. Estas no tienen costo, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar la oportunidad de aprender con nosotros. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir con esta acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá. En el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. No esperes más para participar. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!